Y este programa, realizar este programa siempre nos genera felicidad a todos los que formamos parte de él, delante y detrás de cámaras. Pero el día de hoy la felicidad es extrema porque está recibiendo un amigo. Realmente, un amigo, un compañero de esta casa, un remador, junto a un montón de gente del carnaval de este lado de la pantalla. Así que bienvenido, Martín Duarte, gracias por estar con nosotros. Un gustazo, Tania, compartir contigo y con toda la barra. Para mí un placer. Y bueno, hoy justamente no podemos hablar de carnaval. Martín está siendo jurado de la prueba de admisión, así que ni siquiera lo voy a nombrar. Pero sí, de este libro que ha sacado, A donde nos lleven los caminos, un libro y una relación que tiene también su historia, ¿no? Totalmente, y para mí fue todo un desafío. Es que el primer libro escrito dentro de lo que es mi rol de comunicador y periodista, y que claro, viste, a vos también te pasó cuando te metés en un proyecto o empezás a escribir algo, es como tenés ese sentimiento que nunca lo vas a terminar. Y me pasó un poco, obviamente, por el dúo, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene. El libro se basó básicamente en entrevistas con ellos y también con otras figuras que estuvieron alrededor o acompañando, sea manager, músicos que estuvieron muy cerca de ellos. Y con la particularidad que yo tengo 45 años y me llevó a estudiar mucha cosa porque obviamente no la viví, no la compartí con ellos a nivel generacional, ¿no? Para mí fue un aprendizaje lindísimo, ¿no? Meterme de lleno en la vida de ellos y en lo que yo siento que es un libro que también atraviesa, porque ellos lo han atravesado, gran parte de las últimas décadas del país como historia también, ¿no? Yo quiero ir a la historia que comenzó este libro, o a la relación de ustedes, porque está presente en el libro. Ellos han sido unos grandes constructores de asociaciones, de encuentro con otros, y creo que es parte de esa vigencia que tienen, que se han sumado a tocar, bueno, por supuesto la música de ellos, pero desde música del interior a un rap, un rock. Y hay un proyecto radial en el que vos estuviste, que generaste y que ellos se sumaron con mucho gusto, bueno, y todo el espectro musical del país también. Contanos un poquitito. Sí, yo trabajaba en M24 y los conocía a ellos, como le pasa a la mayoría de los comunicadores, de entrevistarlo, de esas afables charlas que cada vez que visitaban un medio. Y en su momento decidimos hacer un proyecto dentro del programa que era invitar a otros artistas a que versionaran canciones del dúo, en un principio para presentar semanalmente canciones nuevas. Luego ese proyecto se transformó en un disco, se llama Tributo a la Arbanoa Carrero, donde participan entre otros artistas, no sé, la Triple Nelson, Fernando Cabrera, muchos músicos, el Alemán, que fueron versionando y llevando también a su repertorio, por el caso del Alemán incorporó el Zumba, que el Zumba en versión murguera, a sus canciones. Y bueno, fue un pequeño acercamiento un poco más profundo, porque bueno, hubo como una devolución de ellos también. Y ahí, bueno, se me prendió la lamparita y les hice el planteo en aquel momento, allá por 2018, 2019, la posibilidad de empezar a registrar algunas charlas con el objetivo de poder escribir algo de futuro. Como todo proyecto, a veces cuesta que empiece a girar la rueda y empezamos con algunos encuentros en el 2019 que de hecho después, bueno, en la coyuntura de pandemia, yo con algunos temas de trabajo que se me complicaron, el dúo también, ¿no? En plena pandemia que bajó las actividades, bueno, toda la actividad artística, nos permitieron, bueno, envalentonar un poco el proyecto, sumar algunas charlas, algunas que fueron presenciales, otras por videollamada, pero sí empezó a tomar un poco más de cuerpo. Un hilo conductor que yo proponía a nivel quizás más cronológico, a nivel de repasar la historia del dúo, y que ellos, en el buen sentido, me lo desarticulaban siempre, porque cada charla habría decenas de viñetas y despuertas que enriquecía mucho más el trabajo. Sí, fue un laburito después tratar de armar recomponer el puzzle, pero bueno, de alguna forma, ustedes lo decían en el arranque, y fue lo que yo sentí, y lo pongo en el libro. Es difícil en 400 y pico de páginas abarcar la historia y lo que ha significado el dúo para nuestro país, y quedó mucha cosa afuera también, ¿no? No se nota, no se nota. Vos decís inabarcable, lo decís en la presentación del libro, pero te vas hasta los orígenes de los apellidos, a los orígenes de cada uno de ellos, a la relación que tienen con sus territorios, que ambos están relacionados con Montevideo, pero también con lugares muy emblemáticos de nuestro interior, como Tacuarembó, que tiene una impronta cultural muy fuerte, Florida y Rocha por el lado de Mario. ¿Cómo vivieron ellos esa...? Uno tiene la sensación cuando lee tu libro que lo conoce a uno, conoce al otro y después se encuentra
y para nada suena desarticulado, ni esas viñetas que, como bien decís vos, es inabarcable. ¿Por qué esos horizontes tan ambiciosos, de irse tan atrás en algo que, como me decía fuera del micrófono, sigue creciendo? Porque sale el libro y en 2 años ellos seguramente lo dejaron añejo. No, de hecho, el sábado van a presentar nuevas canciones que ya no están en el libro, entonces va a haber que hacer una actualización. Pero sí, la idea fue, en un principio, presentarlos por separado. De hecho, Larbanois y Carrero tienen un capítulo que los abarca desde su niñez, la influencia también de las familias. Los dos con gran presencia musical, desde tíos, abuelos. Los abuelos paternos en los dos tienen una presencia muy importante porque es la primera guitarra, el primer rasgueo que se encuentran por allí. El rol de la mamá de Carrero con la lectura, con la literatura, que termina siendo fundamental a la hora de hoy transformarse también en el centro de compositor que es el dúo, más allá que el dúo empieza versionando canciones, y ahí tiene mucho que ver el Bocha Benavides y esas tertulias. A mí eso me pareció maravilloso que hacían en Tacuarembó, donde la dinámica, el profesor de literatura, y al mediodía, paraba, no tenía clase, pero sí invitaba a un grupo de alumnos que se arrimaran a su casa. Su esposo preparaba un tecito, y la dinámica de esas tertulias culturales, que yo la bauticé de esa forma porque era lo que me nacía, ¿no? Era, proponer desde un día escuchar un disco de Caetano, pasar por Beethoven, analizar un poema, y ahí el Bocha, tiraba alguna letra para que ellos le pusieran música. Y lo curioso de esa dinámica, que grandes canciones que poblaron más adelante la impronta más importante de nuestro cancionero, por citarte un par, el instrumento de Arnoyan y Cuando cante el gallo azul, nacieron de esa dinámica. Y lo más curioso es que cada uno agarraba la primera canción, que el que llegaba primero agarraba la canción. Y uno no se imagina, por ejemplo, que la cosa hubiera sido al revés, que Arnoyan hubiera terminado cantando el gallo azul y Larbanois el instrumento, por ejemplo. Pero eso que está pasando en esta conversación pasa en el libro también, porque el libro habla de la historia de Larbanois Carrero, pero uno se da cuenta que hablando de ellos estás hablando de otros gigantes que estuvieron, como Restucias, Germinara, el Bocha Benavides, Abel Carlevaro, Nelson Caula, Rubén Lena, Charlo, Darnoyans, Juseca, Citarrosa. Es el recorrido. El libro es la verdad, una belleza, también porque nos habla de la historia de todos estos gigantes relacionados con ellos. Totalmente. Ellos, de hecho, vos mencionás a Rubén Lena, Citarrosa, dos que tienen, al igual que Benavides, una importancia preponderante en la historia de ellos, porque de hecho como dúo unieron esas dos puntitas de el laburo que estaba haciendo el Bocha en Tacuarembó, y Rubén Lena con toda esa impronta más olimareña de 33. De hecho, Mario Carrero, el primer disco que ellos editan, y un poco ahí va la historia del nombre, ellos son dos solistas que se empezaron a acompañar. De hecho, los primeros discos aparecen como Mario Carrero y Eduardo Larbanois, y allá cuando empiezan a acompañarse, que fue una cosa no premeditada, no dijeron, vamos a armar un dúo, no, empezaron a acompañarse, y es como si los presentaran, Duarte y Tavares, y ahí quedó, o sea, de esa impronta, y ellos sintieron que no tenían que ponerse un nombre, que era bastante común en aquella época, estaban los Zucará, los olimareños. Era usual, vamos a decir. Y de esa dinámica nació la impronta del nombre que quedó hasta el día de hoy. En el libro no te sacaste las ganas de jugar con las canciones, porque vos has sido un precursor de descubrir a través de espacios de televisión como Una que sepamos todos, cómo nacieron esas canciones que son himnos de nuestro paisaje sonoro. Y hay un capítulo que se llama La piel de las canciones, que elige cómo fue elegir esas canciones. ¿Elegiste las canciones o las historias? Y las dos cosas, porque en realidad era larguísimo ese capítulo. O sea, y me lo creo. Habían capítulos que eran larguísimos, que claro, que uno... ahí tengo que agradecer mucho a Luisina Ríos, que fue la editora del trabajo, porque claro, el libro era mucho más grande y quedó mucha cosa. Llegó un momento que no desgrabé más, porque era como el compromiso de decir, esto está tan bueno que tiene que entrar. Y ese capítulo de la piel de las canciones fue un poco el pretexto para incluir algunas canciones que dentro de los otros capítulos, porque sí, en el recorrido histórico, por ejemplo, te decía el gallo azul, hay algunas que van teniendo presencia articuladas a través de la historia. Y otras que me quedaron afuera, y yo decía, no, tienen que estar, o sea,
le pasa a ellos cuando tienen que armar una lista de temas. De hecho, ahora en el Antel Arena van a presentar, no sé, 40 y pico de temas, una cosa que es para un show impresionante. Y vos decís, pero tienen 45 y pico de temas que tienen que estar. Es como cuando... Que no pueden faltar, que no la pueden gente faltar. se va a enojar si no están. Y bueno, yo sentía que algunas de esas canciones tenían que estar en ese, por lo menos, anexo, explicadas, porque bueno, era necesario también. Dos cosas que tienen que ver con esto de que ellos están en constante desarrollo. Es mentira que el libro va a quedar añejo dentro de 2 años porque tiene joyas, hay cosas que solamente... No existe fotos ni registro alguno de los recitales que están contados acá y ese relato es el que permanecerá para siempre allí. Pero también hay algunos detalles, algunas pinceladas de color que a mí me maravillaron. Lo del pájaro azul, en la forma de llamar a la inspiración que tiene Mario o esa costumbre de tirar el primer sorbo de una copa de vino a las plantas para representar al compañero que no está. Me erizo cuando te lo digo. Hay ciertas magias, poesías de la vida de ellos que me morí de amor al descubrirlas en tu libro. No, es que yo quería transmitir ese tono de conversaciones que teníamos. Porque, bueno, si bien es un libro que pretende ser biográfico, de hecho, me asusta un poco cuando hablo de ese concepto, ¿no? El biógrafo de Largo Carrera. No, a los 45 años. No, pero traté de que no fuera un libro biográfico en el sentido duro, porque me parece que recoger un poco esas vivencias y esas memorias es mucho más acorde a lo que son ellos y a lo que transmiten en cada charla. Y ese par de anécdotas que vos contás, la de las plantas, que le puse el título Brindando con las plantas, que era un ritual que Mario Carrero tenía con Juseca, que bueno, que de hecho él bromea que tenía mucho más resistencia al alcohol las plantas que ellos a esa altura, ¿no? de cuando se juntaban, porque bueno, tenía como ese ritual de echar unas gotitas de vino a una de las plantas que tenían, en esa complicidad que tuvieron con muchos artistas. Vos hablamos de algunos simplemente, pero como articuladores culturales también, porque bueno, ni que hablar, y no lo hemos hablado, pero tiene un capítulo muy importante, el surgimiento del dúo que nace en plena dictadura, como de esos bastiones que se mantuvieron en nuestro país, porque de hecho la gran mayoría de los artistas reconocidos tuvieron que emigrar, y ellos, con otra cantidad de artistas desde acá, bueno, aguantaron la toma en el sentido de que, bueno, generaron todo un movimiento de canto popular que en definitiva, ellos como propósito, antes que lo artístico, estaba a decir, bueno, tenemos que generar una resistencia desde acá artística contra la dictadura y bueno, lo van contando también a través del libro, ¿no? Y van contando esto de generar canciones lejos del panfleto y canciones que sobrevivan, que sigan vivas más allá de ya no ser necesarias como sustituto de los trabajadores, de los sindicatos, de que pudieran seguirse cantando. Y creo que ninguna canción se hizo por una coyuntura, hace que también sean respetados por personajes de todos los partidos políticos, también algo que está presente en el libro. A vos no te gusta hablar de biografía, porque sos un monumento a la humildad. Yo te voy a poner ensayista, porque muchas de las cuestiones, de las páginas del libro te llevan a conclusiones de qué son ellos. Y vos usás una frase que ahora no me la estoy acordando exacta, pero vos decís como tenaces paisajistas de su tiempo, algo así. Tenaces paisajistas, sí. ¿Es exacta? Sí, fue como una imagen de eso que a veces tiene el carnaval también, ¿no? De poder proyectar a través de canciones, y ahí, bueno, Mario se fue formando. Yo decía, bueno, el dúo nace generando versiones de otros artistas a nivel de lo que es su repertorio, y luego Mario principalmente toma la posta de compositor, ¿no? Hoy por hoy la mayoría de las canciones le pertenecen, Larbanoa trabajando un poco más todo el tema arreglístico, y bueno, y Carrero ha encontrado ese olfato de transformación que vos decís, ¿no? De hecho, ellos cuando en plena en 1985, cuando termina la dictadura, se proponen hacer un recital de amor, algo que era totalmente extraño para ellos y que le costó que los convencieran, ¿no? A propósito de la propuesta, y yo creo que han generado un reinventarse constantemente, y es lo que los tiene en plena vigencia. De hecho, han participado desde un Pilsen Rock,
han cantado con Murga, hoy por hoy Chacho Ramos, No te va a buscar, han versionado y han cantado canciones con ellos, ¿no? Y yo, el Cuatro Líneas. Cuatro Líneas, bueno, que es un proyecto paralelo al de ellos. Y hay un capítulo que se llama La Era de Santa Marta, que para mí hay un corte también generacional de ellos a partir del 2001, con la canción en particular que les abre puertas con otras generaciones, ¿no? En particular las escuelas, las universidades, instalando el tema de la globalización como foco, pero bueno, generando debate a través de eso que le permite de alguna forma llegar a otras generaciones y que aquel público que los militante por ahí, que los empezó a seguir en plena dictadura, lo mantiene, pero sumando otras capas que los hacen, bueno, hoy por hoy ellos han contado muchas historias de que los van a ver hijos, nietos, abuelos, todos en un mismo recital, y es un poco lo rico de lo transversal que ha sido el dúo también a nivel de la composición. Una de las más lindas definiciones del libro, creo que es de Mario, que habla de esa intención y sobre todo es pregunta como periodista, pero también como músico, ¿no? De reflejar un sonido netamente uruguayo, que el dúo suene a uruguayo, que ellos hablan de que en el inicio fue una cosa que se dio natural, pero que hoy está buscado. Sí, totalmente, desde lo musical, pero sobre todo desde la palabra, ¿no? Es una anécdota que insiste muchas veces, que hablando con Rubén Lena, ese primer viaje que él tiene sin conocer dónde vivía Lena, se va en la Honda a 33, y en esa primer charla, además de venirse con una canción, él se viene con Olero, una de las canciones que interpretan luego en el segundo disco, se viene con una imagen de por qué le vamos a cantar a la luna de Tucumán, si tenemos varias lunas. La anécdota hace el reflejo de la luna del Olimar, ¿no? Pero después él dice, bueno, en Uruguay tenemos varias lunas porque hay distintas formas de hablar, incluso que ellos, hay un tema, por ejemplo, a los cañeros que compone Carrero, que él se va a Bella Unión, interactúa con ellos, de hecho utiliza términos y palabras que están en la descripción del libro, que desde un montevideano por ahí no lo entiende, y a ellos no le importa que sea así, ¿no? Porque de hecho se mezcla ese portuñón con algunos términos mismos del corte de caña, ¿no? Me tocó caña banana, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que aparecen allí en ese relato, y él dice, bueno, pero es una fotografía que por ahí en Montevideo no se entiende, pero el cañero tiene un sentido de pertenencia con esa canción que era el motivo, y ya con eso está apagada la canción, ¿no? No, divino. El libro es absolutamente útil, es súper digerible, fácil de leer, muy lindo diagramado. Es un aprendizaje para todos los que estamos vinculados a la música. Va a ser el principal insumo de la entrevista que les voy a realizar este sábado en el Antel Arena. ¿Pero qué querés vos que sea? Nos quedan 3 minutos de conversación. ¿Qué soñás vos que pase con este libro? Y bueno, para mí fue ya te decía, una experiencia y un aprendizaje, no solo el ejercicio de escribir, que como te decía, bueno, sí tenías cosas escritas, pero ya con la responsabilidad de generar un libro y de escribir de otros, porque también estaba esa mochila, en el buen sentido, de contar de la historia de uno de los dúos más importantes de nuestro país. O sea, que en la medida que pasaban los capítulos y uno sentía que no terminaba, no llegaba ese momento y decía, pucha, hay como una responsabilidad que capaz que durante el camino no te das cuenta, pero una vez que está ya plasmado, sí. Y bueno, me encanta lo que vos decís, o sea, es un insumo más dentro de la historia y un homenaje, un reconocimiento a ellos sobre todo, ¿no? Más allá que haya quedado más lindo, menos lindo el trabajo, o más exhaustivo o no, yo entiendo que el que esté la palabra de ellos, porque de hecho hay gran parte del libro, sí, donde está la voz del autor, pero predomina las voces de ellos a través de la entrevista. Me parece que es lo que yo quería, ¿no? Que hubiera un reconocimiento y un homenaje también a lo que ha sido la significancia del dúo en nuestro país, ¿no? Y hay un montón de nombres que no son de los más conocidos, como el de Derby Vilas, o sea, de gente que los ha acompañado en este camino y en estos aprendizajes, que han construido lo que ellos son, que también los conocí gracias a tu libro. De hecho, La Compañía del Gas era un capítulo. Mario Carrero tiene 45 años trabajando en la compañía, ya es jubilado, ¿no? Pero tuvo 45 años trabajando en La Compañía del Gas y todavía el dúo no se acompasó, ¿no? Él hace toda la carrera artística trabajando en el gas, y de hecho hay un capítulo que entendí que era muy importante, porque muchos de los candombes
y que refleja el dúo, luego de su trayectoria, nacen ahí, con ese intercambio. Por ejemplo, una de las entrevistas que hice fue con el Lobo Núñez, ¿no? En su taller, que era, participaba de ese grupo Zafral, que luego se llamó la Barra de la Bolsa, que tiene, bueno, su canción en Rambla Sur, pero que entraba para trabajos Zafrales en la compañía de gas, pero que tiene mucho que ver, y bueno, necesitaba también un capítulo por ahí. Los últimos 30 segundos, ¿qué te dijeron ellos? Y bueno, ellos están contentos, con esa humildad también que tienen, ¿no? Que le da un poco de cosa que alguien se haya... Porque siempre meterse en la historia de uno o ventilar cosas en el buen sentido te genera un poco ese ruido, ¿no? Que le pasaría a cualquiera. Pero bueno, están muy contentos y bueno, me han acompañado en algunas notas. De hecho, hicimos la presentación la semana pasada en la Feria del Libro y estuvo muy linda, estuvieron cantando. Y bueno, yo encantado de que se hayan sumado. Para nosotros es un placer que estés acá. Realmente es un privilegio haber trabajado con vos. Ojalá que se repita, porque trabajar con un periodista informado, porque toda esa humildad y esa solidaridad con el resto de repartir conocimiento lo haces en el día a día. Así que, Martín, muchas gracias por estar, de verdad. Muchas gracias. Y mucha suerte en el jurado también. Vamos que esa sí está brava. Ahí no te cuidan tanto. Gracias. Nos vamos a una pausa, Martín. Dale, un gustazo. La hacemos entre los dos, como Dale, siempre. cómo no. Mandala. Dale, vamos a la pausa. Arriba a todos los compañeros.